facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Saludamos a todas las personas que están con nosotros y decirles que Dios les bendiga y buenas noches a todos ustedes, mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Y bueno, pues ya en esta noche, pues vamos ahí a empezar la reunión de los chones orando. Ahí donde están, pues agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, Papito Santo, Papá. En esta noche, Papito amado, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua HaMashiach, Papá. Te damos la bienvenida, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a este lugar, a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada lugar, Señor, donde nos están viendo, Señor, en cada lugar donde nos están escuchando. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, amadito Espíritu Santo. Toma control, Señor, de cada una de las personas, Señor, que nos están escuchando. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a sus vidas. Bienvenido eres a ese lugar donde están, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú pongas tu mano poderosa de poder, Señor. Ahí poniendo, Señor, en cada corazón, Señor, en cada vida el querer y el hacer conforme a tu voluntad, Papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a todas las vidas, Señor. Y atamos a todo demonio inmundo. Oíme bien, Hasatán. Todo hombre fuerte, toda fuerza demoníaca, toda potestad, la atamos y le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús, es ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar en nuestras vidas, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Es ahora mismo en el nombre de Jesús. Y en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en cada una de las vidas, Señor, y que agarres, Señor, a cada personita. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Pon, Señor, tu preciosa mano de poder. Y te pedimos, Señor, con todo el corazón, Señor, que en este día, Señor, tú nos dirijas, Señor, nos ayudes, Señor, a cada momento, a cada instante, Señor, nos dirijas, Señor, nos ayudes y estés, Señor, con nosotros y estés en nosotros. Gracias, Papito amado, gracias, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Bueno, pues esta noche iniciamos ya la reunión de los chones y les decimos a todos ustedes que pues vamos a continuar con todo lo que hemos estado hablando. El día de ayer pues hablábamos de algo muy importante, pues hablábamos de la comunión que debemos tener con el Espíritu Santo, pues hablábamos pues de cosas tan preciosas como es el Ejat. Hablábamos de que Jesús cuando había venido pues nos había dicho algo muy pero muy importante, nos había dicho de que Él pues no venía solo, Él venía con el Padre y el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Ellos dos son uno solo. Y pues nos decía que pues es necesario que nosotros podamos ser restaurados a que podamos tener la misma, lo mismo que habían hecho ellos, es decir, estar en uno solo. Y para eso, pues, nos ha mandado algo muy, pero muy importante a su Espíritu Santo, para que nosotros, teniendo comunión con el Espíritu Santo, podamos ser uno con nuestro amado Señor Jesucristo, y pues también seamos uno con el Padre. Entonces nosotros uno en Jesucristo, Jesucristo en nosotros uno, y pues uno en el Padre, y pues Él también en cada uno de nosotros. Así que hablando acerca de esto, viendo todo este asunto, pues podemos decir que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y es necesario que nosotros aprendamos definitivamente a ¿qué? A tener comunión con el Espíritu Santo, tener una comunión pues de cada día, que cada momento, a cada instante, pues lo que tengamos que hacer es tener comunión, porque pues el Espíritu Santo es una persona, eso es algo que decíamos, algo muy importante, es una persona y es necesario que cada uno de nosotros pueda pues estar en comunión con el Espíritu Santo, con comunión total con el Padre, y que cada uno de nosotros pues pueda aprender a caminar. Esto es pues una de las cosas más grandes y quizás que siempre hemos estado diciendo, pero
que tenemos que tomar en cuenta, que nos toca pues tomar en cuenta a todo nivel. Es decir, que cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando salimos, aún hagamos la cosita más chiquita, pues cada uno de nosotros debe tomar en cuenta que es necesario que nosotros vayamos pues agarraditos del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos absolutamente nada. Y leíamos el día de ayer y veíamos el día de ayer que es necesario que cada uno de nosotros camine enganchado al poder y a la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a seguir hablando acerca de esto, y esto pues es un tema pero muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es para vivirlo cada día. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, decíamos, cuando hacemos desde la cosa más chiquita, desde peinarse hasta hacer tal vez algo muy, muy complicado, qué sé yo, pues tenemos que tomar en cuenta que es necesario que cada uno de nosotros pues vaya agarradito, pero agarradito con el Espíritu Santo. Eso es súper necesario, y pues en este tiempo más que nunca, ¿no? Porque si nosotros pues empezamos nosotros a ver todo este asunto y no caminamos con el Espíritu Santo, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero si nosotros empezamos cada día a caminar con Él, a vivir con Él, a hablarle a cada instante, a hacer que sea parte de nuestra vida, pues vamos a ver cambios totales. Recuerden que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Si a uno le es fiel en lo poco, le va a poner en lo mucho, pero si uno no le es fiel ni en lo poco, pues de repente tampoco le va a colocar en lo mucho. Así que esta palabra es muy buena, de la que hemos estado hablando, de que nos sumerjamos en el Espíritu Santo, y que para eso a cada momento, cada instante, nosotros pues vayamos hablándole, que le contemos. El día de hoy pues esperemos que cada uno haya hecho, pues hace tiempo les decíamos que hay una práctica que deberíamos hacer, y esperemos que cada uno de nosotros esté haciendo eso, ¿no? Pues alguien decía lo de la silla vacía. Pues alguien dirá, pero ¿cómo es eso? Bueno, pues uno agarra una silla vacía, ¿no? Y le invita a sentarse al Espíritu Santo y le empieza a contar, pero absolutamente todo. Aprendamos a ser sinceros con Él, aprendamos a vivir con Él, aprendamos a decirle las cosas que tenemos dentro, pues a no estar solamente un momento, sino decirle de verdad, ¿no? Todo lo que tenemos que decirle. Y yo creo que pues eso es sumamente importante. Es realmente pues importante que nosotros hagamos eso, que coloquemos la silla y pues le invitemos al Espíritu Santo a sentarse a charlar con nosotros. Y no debería hacer eso, pues hacer eso de vez en cuando, ¿no? Sino todo el tiempo, a cada momento, cada día. Que cada día después de hacer algo, pues nosotros podamos hacer eso. Eso es sumamente importante. Sin la presencia y el poder del Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. Así que estamos precisamente en eso, hablando acerca de las cosas de Dios, hablando de lo que Él quiere que hagamos, y pues entendiendo de que cada uno de nosotros pues tenemos que aprender a caminar con Él, a vivir con Él, a estar con Él, ¿no? Y eso es de lo que pues vamos a seguir hablando en este tiempo. Pero bueno, vamos a continuar hablando acerca de las cosas de Dios, hablando de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros pues tenga, porque pues en este tiempo Dios nos está preparando para que cada uno de nosotros pueda de verdad pues vivir en santidad. Recordemos que una de las cosas que Dios nos dice es pues sin santidad nadie verá el rostro del Señor, y en este tiempo pues Él quiere que cada uno de nosotros de verdad camine en su presencia, de verdad camine en Él, y que pueda pues vivir quieta y reposadamente con Él, en el sentido de que aún en medio de la tormenta pues nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. Pues en estos tiempos Dios nos está mostrando que es necesario que cada uno de nosotros aprenda a caminar con Él, aprenda a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Así que, pues más que cualquier otra cosa, es tiempo de poner en práctica todas las cosas que estamos pues aprendiendo, que no solamente lo tengamos así de oídas, sino que lo pongamos de verdad en práctica, y que cada momento nosotros pues vayamos viendo las cosas de Dios, ¿no? Porque pues es muy importante que cada uno de nosotros vaya entendiendo esto, ¿no? Vaya entendiendo que pues es tiempo de caminar con Él. El día de hoy pues nos vamos a ir a ver un poquitito acerca de Hebreos 11.
Y pues si nos vamos a Hebreos 11 nos dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, pues en este tiempo estamos aprendiendo pues muchas cosas, pero pues también estamos recordando muchas cosas, viendo que es un tiempo en el que tenemos que poner pues todo lo de nosotros, ¿no? Todo lo que Dios nos ha ido pues enseñando. Y aquí vemos pues que hay cosas muy importantes, y una de esas cosas pues es la fe. ¿Qué es la fe? Pues nos dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si vemos aquí, pues esto es muy importante, porque pues sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es tan importante porque pues muchas veces una de las cosas que se nos va perdiendo es pues la fe. Y la palabra de Dios nos dice en este tiempo que es necesario que cada uno de nosotros pues no pierda esto, ¿no? Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que quizás hemos estado olvidando todo este tiempo es que pues definitivamente pues algo que de verdad Dios quiere que hagamos pues es tener fe, ¿no? Porque si no tenemos fe pues no vamos a poder agradar a Dios, y cualquier persona que se acerque, dice Dios, tiene que creer que le hay, y tiene que tener pues de que esa fe, creyendo que Él existe y que además que es galardonador de los que le buscan. Esto es muy importante porque pues siempre se va diciendo esta palabra, que pues busquemos a Dios, pero hay mucha gente que dice pues yo buscaba a Dios y como que nada, como que no me hubiera contestado. ¿Por qué? Pues probablemente lo hemos hecho sin fe. Por eso es necesario que en este tiempo renovemos nuestra fe y entendamos que esto es parte pues de la armadura de Dios. Si recordamos, pues una de las cosas que Dios nos está hablando en este tiempo es que tengamos la fe. Esa fe que permite pues que apaguemos los dardos del enemigo. Recordemos que pues muchas veces escuchamos diferentes voces, escuchamos dos cosas. Ahí está la palabra de Dios hablándonos, pero también hay una palabra a veces de parte de Hasatán que está teniendo, y por eso nosotros tenemos que aprender a distinguir y ver cuál de las voces estamos escuchando, porque es necesario que cada uno de nosotros tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este tiempo, pues una de las cosas grandes que debemos tener es pues tener esa fe. Dice por la fe que podemos alcanzar muchas, pero muchas cosas. De hecho, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Normalmente pues nosotros pensamos que quizás los antiguos, es decir, los patriarcas y todos los que pues nos habla la Biblia, pues tal vez eran como que muy buenos, como que podían hacer absolutamente todo. Pero pues una de las cosas que no entendemos es que ellos siempre han sido personas de fe. Todo lo que nos habla aquí de Hebreos pues 11 pues nos está hablando de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que es antes, lo que han hecho pues los antiguos. Pero vemos que era gente de verdad llena de fe, llena de creer, llena de tener la fe en Dios. Y dice por la fe pues han alcanzado testimonio de los antiguos. Un buen testimonio, es decir, que si nosotros en este tiempo queremos tener, por ejemplo, un buen testimonio, pues tendremos que hacerlo por la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, ¿qué podemos hacer? Por la fe podemos, por ejemplo, entender. ¿Y qué podemos entender? Por ejemplo, decíamos que pues el universo ha sido constituido. ¿Y de qué manera ha sido constituido? Por la palabra de Dios.
Es decir, que pues una palabra de fe, algo que Dios pueda decir, pues empieza a dar vida a todo lo que tenemos. Y todo esto que podemos ver fue hecho de lo que no se veía. Hay que entender que pues lo primero que aparece no es lo que podemos ver, sino lo que definitivamente no vemos, que hay cosas que no vemos. En el mundo pues no entendemos muchas veces que pues hay muchas cosas que no vemos, hay peleas, pues hay reinos, hay principados, hay gobernados, hay absolutamente todas las cosas, pues mucha gente solamente piensa que debe creer en lo que ve, pero pues hay ciertas cosas que no podemos ver y no por eso no existen, no por eso dejan de estar, sino que pues Dios permite que estén allí porque pues el asunto es de que pues hemos olvidado que en esencia somos espíritu, hemos olvidado que más allá del cuerpo nosotros somos pues espíritu y alma, y hay cosas que están en el mundo que no podemos verlas, pero eso no significa que no existan, son más reales de los que podemos entender. Muchas de las cosas que nos pasan alrededor pues tienen que ver con el mundo espiritual, y a veces nosotros pues andamos como ignorando sobre todo eso, ignoramos pues que hay actividades, hay potestades, hay demonios, pero también hay ángeles que nos van protegiendo, y pues todo se maneja bajo principios que están en la Biblia, bajo derechos legales, bajo cosas que van existiendo, bajo cosas que se van pues ejecutando, se van haciendo, y por eso en este tiempo es necesario que nosotros entendamos que pues hay cosas que pues que todo lo que se ve, dice, ha sido hecho de lo que no se veía. Y pues podemos ver que por la fe, pues muchos han alcanzado tantas cosas. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún eso podemos hacer, absolutamente todo lo que podemos hacer con la fe es pues muy importante. No solamente eso, fíjense que pues muchos grandes han hecho. Enoc, una de las personas que quizás se dice muy poco, pero que ha sido pues alguien muy grande. ¿Por qué? Porque definitivamente él había sido traspuesto, y dice que antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo poder agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que queremos en este tiempo y hay algo que nos mueve en este tiempo, pues es precisamente el lograr agradar a Dios. ¿Cuántas veces en la mañana pues nos despertamos con ese propósito de que le estemos agradando, que de verdad pues nosotros podamos agradarle, que con todo el corazón, con toda la mente, con todo pues busquemos agradarle a Él? Pues dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios es necesario creer que Él hay, o sea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay mucha gente que dice, bueno, pues yo he orado, he hecho esto y lo otro, pero ninguna respuesta. Probablemente lo haya hecho sin fe, pero Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros entendemos pues esto que es tan importante, que es la fe, pues vamos a poder caminar de muchas maneras. Entender que pues a cada momento a nosotros nos es necesario pues esto de la fe. Recordemos dos cosas, pues este es un tiempo en el que la palabra de Dios nos dice pues que es necesario que guardemos sus mandamientos. El día de ayer veíamos que una de las cosas que debemos hacer es guardar los mandamientos de Dios, y eso lo podemos hacer solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, que podamos meditar en su palabra, que podamos cumplir sus mandamientos. Pero pues también hay que entender que hay otro asunto importante, es tener fe en el Hijo de Dios, fe en Jesucristo, que no quitemos nuestra fe pues ahí, porque si nosotros no aprendemos pues a caminar con la fe del Padre, como Jesús lo hacía, pues no vamos a poder avanzar, no vamos a poder ir hacia adelante. Entonces estamos en este tiempo viendo todo este asunto, viendo todo lo que Dios quiere que hagamos, viendo que pues es necesario que a cada momento y a cada instante pues nosotros vayamos teniendo esta fe. Y hay una cosa muy importante que nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y pues aquí quisiera que veamos un detalle. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense que hay algo bien interesante en esto. Estamos hablando de que es necesario tener fe. Pero cuando empezamos a hablar de Noé, pues estamos hablando de muchas cosas. Una de las cosas que nos dice es que pues más en los últimos tiempos se va a tener un tiempo como en los días de Noé. Y pues esto es muy interesante porque como en los días de Noé, pues nos dice que igual se darán en casamiento, habrá pues se irán unos con otros, estarán pues dándose en casamiento, haciendo una y otra cosa. Y a veces no entendemos que pues cuando nos dice toda esta palabra nos está diciendo exactamente que pues van a llegar esos tiempos como en los días de Noé, que va a haber todo ese movimiento, porque en los días de Noé pues sucedían cosas increíbles, ¿no? Cosas como que la maldad en el mundo se había aumentado terriblemente, y en este tiempo también. Pues al igual que en aquel tiempo, pues hay algo que pues en este tiempo también tenemos que entender. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Él había sido advertido. Dios le había dicho cosas que aún no se venían. Fíjense que en este tiempo Dios también nos está diciendo cosas que van a ocurrir. Van a pasar una serie de cosas. Van a ocurrir una serie de cosas que pues por el momento quizás no hemos recibido, o sea que no habíamos visto la advertencia. Y pues cuando veamos esas cosas que Dios nos está mostrando en este tiempo, que nos está abriendo, digamos, el entendimiento de a poco, pues lo que nosotros tenemos que ver es que no seamos pues oidores olvidadizos, sino que nosotros pues seamos oidores que hagan la voluntad del Padre, porque pues al igual que no ha recibido una advertencia, nosotros también estamos recibiendo una advertencia de cosas que Dios va a hacer sobre algo que aún no se podía pues comprobar, dice, en este caso que no se podía ver. Hay cosas que Dios nos va diciendo, ¿no? Que todavía no se están viendo, pero pues está ahí. Y aquí dice, respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. En la versión Reina Valera decía que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esto es tan importante para el día de hoy porque fíjense que pues Dios nos está diciendo en este tiempo que también vayamos pues construyendo, ¿no? Varias cosas en las que podemos salvar nuestra familia. ¿Y que construimos? Pues si recuerda, una de las cosas que Dios nos ha estado diciendo que este es un tiempo para reconstruir ¿qué? Los muros de Jerusalén, ¿no? ¿Eso qué significa? Que pues nosotros pues tomemos muy en cuenta las prédicas que hemos estado hablando, que hemos visto en todo este tiempo, que es tiempo de que nosotros reconstruyamos los muros de Jerusalén, en este caso, pues que reparemos. Si recuerdan, habíamos hablado de muchas cosas y que lo hagamos con temor. Fíjense, cuando Noé había sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, él no ha dicho pues, no creo que venga, ¿cuándo vendrá? Ay, no creo. Fíjense pues que Noé tenía fe. En este tiempo Dios también nos está haciendo un llamado, pues nos dice que no se vienen tiempos pues tan sencillos, y si recuerdan, pues todo este tiempo nos ha estado diciendo que se vienen tiempos más y más complicados, tiempos en los que nosotros tenemos que prepararnos, porque vienen, y esto pues es algo que tenemos que recordarlo, pues vienen tiempos en los que se va a hacer pues la separación del trigo y la cizaña. Ya se está separando el trigo y la cizaña. Decíamos muy claramente que este año pues muchas personas van a partir y pues algunas pues esperemos Dios se las lleve porque pues lo que viene va a ser más terrible todavía. Cuánto quisiéramos que todos podamos resistir. ¿Por qué? Porque Dios está ya separando el trigo y la cizaña y se vienen cosas pues tremendas. Se vienen cosas, pero pues nosotros tenemos que ser como avisados, así como Noé, o sea, gente prudente, gente que tenga verdadero temor. Fíjense lo que dice pues la palabra de Dios, que cuando él había sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, él con temor. Ahora quisiera que entendamos esta palabra cuando dice con temor. No significa que, tenía miedo entonces, ¿no? Ay, ¿qué me pasará? No. No se refiere a ese temor, no se te refiere a ese miedo de ¿qué me pasará? No, sino que se refiere a ese temor de hacerle caso a Dios. Del temor de Dios, de ese temor del bueno, de ese temor de Dios, eso de que pues no se hace esperar, eso de poner por obra toda la palabra de Dios, de que le tengamos pues ese temor de no querer pecar contra él, pues que no es que él estaba ocultándose, ay,
¿qué pasará? Muchas veces cuando empezamos a hablar de todas estas cosas, pues evidentemente temor se apodera de nosotros, pero no un temor bueno, sino un temor de, ay, ¿qué pasará? O qué feo, y esto y lo otro. Y pues eso no es bueno, porque la palabra de Dios no nos manda a que tengamos temor de miedo, ¿no? Sino que más bien tengamos pues un temor de Dios, temor reverente, que con temor y temblor aprendamos a servirle, sabiendo que Él nos puede librar de todo. Y pues Noé, cuando empieza a escuchar la voz de Dios y ve que las cosas que iban a pasar, él había empezado a preparar con temor el arca en que su casa se salvase. La pregunta es si el día de hoy nosotros estamos poniendo por obra todo lo que se nos está mandando con temor. Recordemos que se están viniendo tiempos complicados porque pues hay cosas, tiempos establecidos por Dios, y hay cosas que en este tiempo se nos ha enseñado como en ningún otro. Por ejemplo, a cumplir los mandamientos, a guardar el Shabbat, a guardar el sábado, pero con temor. Pues no como al decir, ay, si no guardo, ¿qué me pasará? No, sino con un temor de Dios reverente, de aquello que quieres servirle, de que no quieres pues hacer las cosas mal. Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, nos dice. Entonces, el temor de Jehová es que aborrezcamos el mal, que entendamos que en este tiempo es un tiempo para limpiarse, es un tiempo para estar delante de Dios. Cuando vean pues todo esto, lo que tenemos que hacer, dice pues la palabra, el que es inmundo, pues sea inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. Yo no quisiera que pues a cada uno de nosotros nos agarre una especie de miedo, ¿no? Por las cosas que vayan a venir, no, señores, sino que deberíamos más bien tener ese temor de Dios, teniendo fe. Fíjense que por la fe Noé había empezado a construir pues el arca, pero con el temor de Dios. Y ha preparado cosas, ¿no? Preparó el arca en que su casa se salvase con temor. O sea, esto pues para mí es algo muy grande, porque ¿qué significa que nosotros vayamos a preparar con temor? Que le creamos, ¿no? Que le creamos y que no queramos hacer cosas malas. Como dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces, pues nosotros en este tiempo preparemos pues también el arca en el que nos vamos a salvar con temor. Y alguno dirá, pero ¿qué arca? Fíjense que en este tiempo Dios nos estaba diciendo, límpiense, pues que confiesen sus pecados, no se guarden nada, no nos guardaremos para el día siguiente, no aportillemos el vallado. En este tiempo más que nunca hemos estado viendo lo que puede hacer que cada uno de nosotros pues tenga siquiera un chiquitito de un agujerito, y pues eso puede ser fatal para nuestras vidas. Podemos empezar a abrir puertas que jamás deberíamos haber abierto. Pues necesitamos nosotros en este tiempo aprender a confesar, a arrepentirnos de todos nuestros pecados, a vivir en santidad, a que la palabra de Dios pues no nos resbale. Cuidado y que nosotros estemos pensando pues, todo está normal, como mucha gente todavía piensa. Recuerdan que pues les dijimos ya hace un buen tiempo que las cosas no iban a llegar a ser normales. Pues cada vez estamos viendo más y más, pues este tiempo que va a acelerarse con más cosas, pero nosotros pues no nos quedemos como las demás personas con miedo, con temor tal vez de contagiarse con el bicho, con temor quizás de hacer pues, de tener alguna cosa y otra. No, sino que nosotros entendamos bien los tiempos. Se está viniendo un tiempo de separación del trigo y la cizaña. Se están viniendo tiempos difíciles, pero también se están viniendo tiempos en los que vamos a ver la gloria de Dios, en los tiempos en los que si nosotros aprendemos a servirle con temor, no fingiendo, no con hipocresía, no con levadura de los fariseos. Si nosotros empezamos a ver todas las cosas que Dios tiene, pues vamos a poder ver muy buenas cosas, como dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta palabra es tan buena que si la podemos ver completita, pues vamos a ver que tenemos promesas, que tenemos cosas muy importantes. ¿De qué promesas estará hablando? Si podemos irnos a 2 Corintios 6, podemos ver
las cosas que Dios nos quiere mostrar, las cosas que Dios nos está hablando en este tiempo y nos está diciendo que pues es tiempo de que nos limpiemos, de que hagamos las cosas con Dios. Nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios, vamos desde el 6:14 y dice pues lo siguiente, ¿no? Lo que nos dice es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjense esta promesa tan regia. Dice: así que amaos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Decíamos que pues Noé más bien, con fe había construido el arca en el que había de ser salvado. Fíjense que la palabra es la misma para este tiempo. Dios nos está diciendo, pues en este tiempo, que nosotros tenemos pues muchas promesas. ¿De qué promesas nos está hablando? De que somos hijos de Dios, de que tenemos que pues prestarle oído a Dios, pues de que no nos unamos en yugo desigual, porque Él tiene promesas, nos está diciendo salir en medio de ellos. Y podemos leer Segunda de Corintios desde el 6, pues vamos a ver que pues hay muchas cosas que Dios nos está diciendo en este día, y que de verdad pues nosotros entendamos esta palabra. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y esto se aplica muy bien en este tiempo, pero bueno, sigamos. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y fíjense que esta es una palabra pues muy buena para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Y creo que esta es la palabra pues muy certera para este tiempo. Nos está llamando a santidad, nos está llamando a pureza. El versículo 14 pues nos dice algo clave para este tiempo. Fíjense que este es un tiempo, dice que pues no recibamos en vano la gracia de Dios, porque en tiempo aceptable te he oído. ¿Por qué nos dice que en tiempo aceptable nos ha oído? Nos dice que en tiempo aceptable nos ha oído porque este es el día de salvación. El día de hoy hay un llamado todavía a su iglesia, hay un llamado a su pueblo, hay una advertencia que se está haciendo, que se están viniendo tiempos pues terribles, se están viniendo tiempos complicados, pero se nos está diciendo que en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, este es el día de la salvación, he aquí ahora el día de la salvación. El que tú estés escuchando este mensaje no es ninguna casualidad, porque Dios está diciendo, este es un
un día de salvación. Y alguno pues no entiende de qué, pues salvación de todas las cosas que se van a venir todavía, porque aún vienen más cosas complicadas. Pero nos está diciendo que este es el tiempo de salvación, que hay un tiempo de advertencia, así como a Noé. Por la fe, Noé, pues cuando había sido advertido, él no lo ha tomado así a la ligera. No ha dicho, ¿qué pasará? Y ya, no. Sino que cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ese mismo tiempo lo estamos viviendo ahora. Es tiempo de que nos preparemos con temor, no con miedo. Aclaro esto. Vuelvo a decirlo por enésima vez, pero no con miedo, no temiendo, ¿qué pasará? Y demás. No, no, no. Sino que con el temor de Dios, de saber de que es necesario volver a su palabra, de que es necesario ser un templo del Dios viviente. Y pues, ¿cómo hacemos esto? 2 Corintios 6:14 nos dice, pero a todas las letras nos dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es muy importante. Fíjense que el día de hoy Dios nos está diciendo, tengan fe. Sean como pues Noé, sean como todos los antiguos y no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y creo que esta es una palabra clave para cada uno de nosotros. Tenemos que decidir. En algún momento el pueblo de Israel, fíjense que cuando estaba hablando Elías, cuando Elías se había puesto delante de todo el pueblo, pues todo el pueblo para ese tiempo había sufrido un tiempo de hambruna, un tiempo de escasez, habían hecho muchas cosas, pero el pueblo de Dios se había apartado detrás de Baales, se había apartado detrás de cosas. Y pues se para Elías frente a todos ellos y les dice algo muy importante. Les dice, si Baal es Dios, servidle. Y si Dios es Dios, servidle también. O sea, es tiempo de que se decida, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis en vuestro corazón? Si Dios es Dios, hay que servirle, pero sirvámosles con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Pero si Baales, pues Dios le decía, entonces sírvanle, pero de una vez. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Y pues fíjense que en ese tiempo, pues todo el asunto estaba así de terrible. Y recordemos lo siguiente, que tiempo después, lo que ha pasado es que toda la casa de Israel ha sido dispersada. Sabemos cómo ha acabado esto. Sabemos cómo ha terminado el asunto. Sabemos que pues todo Israel se había dividido en dos casas, la casa del sur y la casa del norte. Y esta palabra que le decía Elías, Primera de Reyes 18:21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjense, no entre dos cosas que están haciendo, entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros también claudicando entre dos pensamientos? Yo creo que el día de hoy nos está diciendo, en tiempo aceptable te estoy buscando, en tiempo de salvación te estoy diciendo acércate a mí. Nos está advirtiendo, ¿por qué? No porque pues Dios sea un Dios malo. Mucha gente tiene una idea equivocada de que piensa que Dios es malo y que hace una y otra cosa. No, lo que tenemos que entender es que Dios es santo y que Él pues de ninguna manera, si es grande misericordia, tardo para la ira, grande misericordia, pero que de ninguna manera va a dejar por inocente al culpable. Y pues lo que nos está advirtiendo en este tiempo es que seamos santos, que nos santifiquemos, que vayamos en pos de la santidad. Y parte de eso es también tener fe, que no nos unamos en yugo desigual a los incrédulos. Y fíjense que ahí dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros entre dos pensamientos? Siguiendo tal vez sirviéndole a Dios y sirviendo a Baal. ¿Hasta cuándo vamos a estar como que con una pata a un lado y con una pata al otro? Es tiempo de que decidamos. Y dice muy claramente, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Alguna vez hemos visto nosotros pues que se puedan unir la luz y las tinieblas? ¿Alguna vez hemos visto? No, definitivamente no. Cuando uno entra a un cuarto que está súper oscuro y prende la luz, en ese momento pues se disipan las tinieblas y entra la luz. No puede haber luz y tinieblas a la vez. Y nos está hablando eso en este tiempo. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjense que aquí nos está hablando otra vez de fe. Por la fe Noé había empezado a servirle con temor y había empezado a hacer el arca. En este tiempo la pregunta de nosotros somos, ¿crédulos? O más bien creyentes o incrédulos. ¿Qué somos?
Si realmente creemos en Dios, pues es tiempo de servirle con todo. Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Y nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y bueno, pues creo que este tiempo es un tiempo que Dios nos está diciendo, pues es tiempo aceptable, los estoy llamando y les estoy diciendo, echen abajo todo ídolo. Y pues yo entiendo que hay mucha gente que quizás está diciendo este tiempo, yo ya no tengo ídolos, yo ya no tengo pues cosas, pero ¿y los razonamientos? Y aquellas cosas que vamos ocultando, aquellos pecados ocultos que todavía están dentro de nosotros, aquellas cosas que no queremos, pues este es el tiempo en el que nosotros de verdad le entreguemos todo a Dios, porque dice que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. No puede haber ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros, dice, sois el templo, y quisiera que entendamos esto. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El día de hoy hay un llamado ferviente a que entendamos que cada uno de nosotros, sí, cada persona que está escuchando, cada uno de nosotros es templo del Dios viviente. Nosotros no hemos sido diseñados como para vivir a nuestro gusto y antojo, pensar que nosotros podemos hacer lo que sea. No, si somos algo, somos el templo del Dios viviente, pero lamentablemente durante todo este tiempo, durante todos estos momentos, pues ¿qué hemos hecho? Hemos dejado que hayan ídolos. Y algunos dirán, pero yo no tengo ningún ídolo en mi casa, pero tenemos ídolos todavía ahí dentro de cada uno de nosotros. En muchos casos la ira, en muchos casos los celos, en otros casos la mentira. Hay un montón de ídolos que están todavía dentro de nosotros, pero que en este tiempo Dios nos está diciendo, es tiempo que limpiemos, porque cuando la advertencia le había sido llegada a Noé, Noé con temor de Dios, así con ese temor de Dios, con eso de quererle servir, con ese sentimiento, ni siquiera sentimiento, sino con esa fe de querer hacer las cosas para Dios, pues se había quitado de todo y había empezado a preparar el arca en que su casa se salvase. El día de hoy Dios nos está diciendo que tengamos ese verdadero temor de Dios y que limpiemos. ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar pensando, haciendo una y otra cosa? Cuando pues es tiempo de que de una vez renovemos ese templo del Dios viviente. Y dice, porque ¿qué acuerdo hay entre vosotros y pues entre el templo de Dios y los ídolos? Y porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y escuchen esto, salid en medio de ellos. Y esta es una palabra clave para este tiempo. Hay cosas de las que tenemos que salir. Y en esencia, pues lo que Dios nos está diciendo para este tiempo es que salgamos de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es todo el sistema religioso que se tiene hasta ahora y pues necesitamos que salir en medio de ellos. Y dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Es tiempo de que salgamos de qué, de toda incredulidad. Es tiempo que salgamos de qué, de toda manera de comportarse. Hablábamos en este tiempo de santidad y pues parte de la santidad es que nos humillemos delante de Dios, le contemos toda nuestra verdad, le contemos todo y pues que entendamos y que pues no se trata de nosotros sino de lo que Dios quiere y que entendamos que es necesario renunciar a muchas cosas y en esencia que nos apartemos en medio de ellos. ¿En medio de qué? De Babilonia, de todo lo que representa el sistema religioso, de todo lo que representa, por ejemplo, pues la levadura de los fariseos, de todo lo que representa pues estar bien, aparentemente mostrarse bonito, pero por dentro seguir protestando, que es tiempo de que nos separemos de todo chismerío que tenemos, de todo mal pensamiento que tenemos, de toda cosa pues inmunda que esté en medio de nosotros, que no nos deja avanzar. Es tiempo de que salgamos de todo eso, que nos apartemos de todo tipo de fornicación que estemos cometiendo. Quizás si hasta ahora seguimos viendo muchas cosas, es tiempo que nos tiremos ahí al piso y le digamos, Señor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que tengo, esto es lo que está ocurriendo y necesito de ti, que de verdad clamemos, porque nos está diciendo que esta es una advertencia para ese tiempo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y continúe diciendo, y seré para vosotros por Padre. ¿Qué promesas decíamos? Ahí preguntábamos, y seré para vosotros por Padre.
Fíjense que pues en este tiempo Dios nos hablaba y muy claramente nos decía, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Quieren ser esclavos o quieren ser hijos? Porque el esclavo, escúchenme bien, no permanece para siempre en la casa, pero el hijo sí. Y pues hay mucha gente que el día de hoy ha aceptado a Jesucristo. Pues ha permitido que Él esté en su vida, pero pues ha entendido mal todo este tiempo, porque piensa que Jesucristo es como para que le cumpla sus deseos, como para que todo el tiempo esté haciendo las cosas que ellos le dan la gana, que le prospere, que le libere, o sea, que le salve, pero pues nada de ser verdaderamente hijos. Juan 8:35 lo dice muy claramente, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Pero ¿cuál es el problema? Y alguno dirá, pero yo no soy esclavo. Es que uno es esclavo de aquello a lo que sirve. Uno es esclavo de aquello a lo que practica. Y lamentablemente, hasta este tiempo nosotros seguimos siendo pues todavía esclavos del pecado. Y alguno dirá, yo nunca he sido esclavo, pero somos esclavos del pecado. ¿Acaso hemos podido libertarnos? Pues no vamos a poder. Si el Hijo del Dios no nos libertare, no seremos verdaderamente libres. Necesitamos que Jesucristo nos liberte. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en este tiempo, pues Él quiere que dejemos de ser esos esclavos y que seamos hijos. Y dice, si nosotros salimos en medio de Babilonia, si nosotros nos apartamos de todas aquellas malas cosas, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, escuchemos eso, si nos está prometiendo ser hijos e hijas. Segunda de Corintios 7:1 nos dice algo muy claro, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto es pues muy precioso, por eso es que es tan importante entender eso. ¿Qué promesa? La promesa de ser su hijo, la promesa de ser sus hijos. En ese caso, que tenemos que hacer? Pues limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y que nos perfeccionemos de verdad ¿en qué? En la santidad, en el temor de Dios. Y para eso pues no hay manera que nosotros lo podamos hacer solo, sino con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, pero tiene que haber pues una decisión en medio de nosotros. ¿Qué decisión tiene que haber? De limpiarse, de dejar pues que toda contaminación se vaya pues ya perdiendo de una vez, que la contaminación tanto de carne y de espíritu se vaya perdiendo, que aprendamos a caminar en santidad, que de verdad pues no seamos hipócritas, que de verdad pues nos arrepintamos de todo corazón de toda cosa que hemos hecho, que dejemos toda obra de la carne, que dejemos toda cosa que está en contra de los planes de Dios. Y esto es pues es muy especial en este tiempo, porque volvamos a la fe. Estábamos hablando en este tiempo de fe y decíamos que Noé, con fe, por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces nosotros a este tiempo estamos preparando pues esa arca en que vamos a salvarnos con temor, estamos poniendo la palabra por obra, estamos haciendo su voluntad o seguimos viviendo la vida que a nosotros nos antoja, se nos antoja, haciendo, diciendo, gritando, saltando. Creo que es tiempo de permitir que se limpie. Dice, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, pues por esa fe, pues podemos nosotros salvarnos y pues hacer como Noé. Noé, porque recordemos que en ese tiempo también lo que va a ser salvado es un remanente. Pues roguemos a Dios para hacer ese remanente, para que nosotros también seamos hechos herederos de la justicia que viene por la fe. Y pues realmente queremos eso. Pero si vemos, pues es que no es solamente, no es cada uno de los patriarcas por la fe. Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué importante es que nosotros tengamos fe. Por la fe nos dice que Abraham siendo llamado, él había sido llamado. Otra vez nos dice pues aquí que Noé había sido advertido y él con temor había obedecido.
Abraham ha sido llamado y él ha obedecido. Fíjense que hay una relación entre pues todas estas palabras. Cuando no escucha la advertencia, pues él empieza a hacer las cosas que Dios le dice con temor, se prepara con el temor de Dios. Cuando Abraham escucha que es llamado, obedece tal cual está llamado. Y en este tiempo, pues Dios nos está diciendo que salgamos. Unas palabras pues muy importantes hemos estado hablando en este tiempo y decíamos lej lejad. ¿Qué significa eso? Que salgamos, vete. Vete, pues en algunas traducciones dice vete de tu parentela, pero pues decíamos que lej lejad, pues es una unión de dos palabras. Lej, que vete, significa vete, y lejad, pues significa por ti mismo o para ti mismo. ¿Qué significa eso? Que en este tiempo, pues Dios nos está volviendo a decir, lejad, si queremos de verdad vivir en santidad, si queremos de verdad ser parte de las promesas, pues nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo que había hecho Abraham, por la fe, hacer ese lejad, que lejad, vete por ti mismo, para ti mismo. ¿Qué significa? Dejar todo aquello que nosotros creemos, queremos, pero pues y hacerlo, ¿no? En la fe. Génesis 12:1 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Pues cuando tenemos esa palabra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, pues esto del hebreo pues está como lej lejad, que es vete por ti mismo, para ti mismo. Y en este tiempo pues esa misma es la palabra, que nosotros aprendamos a dejar ¿qué? Nuestro yo. Que dejamos que todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con lo que a nosotros nos agrada. Cuando le decía a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, fíjense que le está diciendo que se separe. Pero pues alguno dirá, entonces me voy de mi casa. No me estoy refiriendo de forma física. Nos estamos refiriendo pues a que dejes todas las cosas. ¿Cuánta gente el día de hoy no ha hecho ese no ha dejado pues las cosas que conocía? Porque todavía siguen tradiciones de hombres, siguen tradiciones y costumbres, sigue aún pues con todo lo que le había enseñado su mamá, su papá, qué sé yo, aún hay gente que en este tiempo continúa haciendo lo que dice el mundo, pero no ha decidido de verdad hacer un lej lejad, apartarse, porque pues hasta este tiempo la Biblia nos sigue diciendo pues qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y nosotros tenemos que decidir el día de hoy irnos de qué, de nuestra parentela, y no nos estamos refiriendo a nuestra casa, sino nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con el sistema babilónico, a todo lo que tiene que ver con este sistema de religiosidad, a todo lo que tiene que ver con este sistema de pecado, todo sistema del error, a todo aquello que pues está en contra de la palabra de Dios, a todas esas prácticas y costumbres que no deberíamos realizarlas, y pero pues desde adentro, desde la profundidad. Es posible, por ejemplo, que haya mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes, que cuando escuchen, digamos, esta palabra, pues sientan como que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos, por ejemplo, les gustaría, no sé, seguir saliendo, tener, pues, y hacer las cosas como las demás personas, tener quizás enamorados, estar haciendo una y otra cosa, salir y chacotear y qué sé yo. Pero yo les digo, este es el tiempo de salvación, este es el tiempo en que Dios está haciendo un llamado, y pues lo decía muy claro Jesús, y decía Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El llamado sigue siendo el mismo. ¿Y por qué pues sigue siendo el mismo? Porque Dios sabe lo que se está viniendo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo entiendo que este sea un tiempo, digamos, quizás complicado para muchos, y pues que ya muchos jóvenes que pues digan, pero qué aburrido. Yo les digo, esto no es aburrido, pero pues aquí está la decisión. Nadie te va a obligar a hacer leja. No puede, porque aún tú puedes hacer las cosas porque tu mamá o tu papá te dice algo, pero si tú no lo haces de corazón, no sirve. Puede que pues nadie te deje ir a una fiesta, qué sé yo, pero si dentro tuyo tú quieres seguir yendo, estás yendo, ahí estás, aunque no lo hagas físicamente. Hoy necesitas decidir. Aunque la palabra parezca muy dura, pues la palabra el día de hoy nos está diciendo que si tú haces leja, si tú de verdad pierdes tu vida, y vas a ver que la vas a hallar, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá.
y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa de Jesucristo, la hallará. No hay nada mejor que perder tu vida por causa de Jesucristo. La vas a hallar. Y en este tiempo, pues, lo que tienes que hacer es hacer como Abraham. Abraham se ha tenido que tomar ese tiempo. Por eso es que si volvemos a lo que decía, por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Quizás en este tiempo tú no sabes qué estás haciendo. Quizás tú dices, bueno, pues es que como que nos estamos restringiendo de todo y demás cosas, pero pues tú no sabes la herencia que vas a tener y pues dice que él salió sin saber a dónde iba, porque tenía fe. Es necesario que aún lo que estés haciendo lo hagas con fe. Es necesario que lo hagas creyendo, sabiendo que Dios va a responderte en todo lo que vayas a hacer. Por la fe, escúchame bien, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Tenemos una promesa aún nosotros. Recordemos que pues en Abraham nosotros también somos sus hijos y aún tenemos la promesa y todas sus promesas son nuestras ahora, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiero que entiendas esto. Ellos sabían que habían llegado a ese lugar, pero pues aún habitaban en tiendas, habitaban en eso, pero ¿por qué lo hacían? Porque ellos sabían que había una ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todavía el día de hoy nosotros y los que puedan entender esto, estamos esperando. ¿Por qué vale la pena santificarse? Hay mucha gente y muchos jóvenes especialmente que cuando alguien le dice, pero pues es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de santificarse, la respuesta normalmente es, ¿para qué? Bueno, pues ¿qué voy a hacer cuando me muera? ¿Qué voy a llevar para, hay que disfrutar, la vida es una? Porque ellos no entienden. Porque ellos no tienen fe, porque ellos no conocen, ellos no pueden esperar la ciudad que es prometida para nosotros, aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque no pueden entender que hay una promesa tan grande. Dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, la Nueva Jerusalén, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Habrá alguien aquí que pueda entender esto? ¿Habrá alguien que pueda entender que nosotros estamos esperando esa ciudad eterna? Pues yo creo que sí hay gente que está entendiendo, que entiende que vale la pena santificarse, que entiende que vale la pena pues guardarse para Dios, a guardar los mandamientos, que vale la pena tener fe en Jesucristo, porque las promesas que tenemos son esas. Y pues alguien dirá, pero pues ¿qué nos dice sobre la fe? Por la fe. Abraham esperaba con fe una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y por esa fe, pues había habitado como extranjero, por esa fe, pues había estado ahí, porque él entendía eso que el día de hoy nosotros estamos comenzando a entender, comenzando a tener fe. Así que pues no estamos perdiendo el tiempo. Si alguno pues pensaba y decía y estaba un poco triste pensando que, pero ¿qué voy a hacer? La vida se me está yendo. Pues no se te está yendo nada. El asunto es de que se te puede ir la ciudad de cimientos eternos. Si tú sigues ahí, y pues es tiempo de decidirse, es muy clara lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Si tú realmente crees en Dios, si tú realmente crees pues en todo eso, pues santificate y empezar. Pero si no, si Baal es Dios para ti, entonces servile con todo, porque ¿qué vas a llevar? ¿Verdad? Disfruta nomás. Por eso el que es inmundo, que siga disfrutando, porque no va a llevar nada, ninguna ciudad le espera. En cambio, aquellas personas que entendemos todo esto, pues santifiquémonos, sigamos, tengamos fe por todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y continúa, ¿no? Y continúa diciendo, pues por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esto es tan importante.
Quizás el día de hoy, pues nosotros, al igual que Sara, seamos estériles. Y no me refiero pues a solamente una esterilidad física en el sentido de no poder tener un bebé, sino que pues hay áreas de nuestra vida que probablemente nosotros seamos estériles. Quizás me empezamos a ver todo esto y decimos, sí, yo realmente quiero vivir en santidad, pero pues resulta que no puedo porque no pasa ni 5 minutos y empiezo a pensar mal y empiezo a tener pensamientos de mal y yo no quiero seguir en la inmundicia, pero hay algo dentro de mí que me vuelve estéril. Quizás tú estás pensando en eso y dices, por la fe también la misma Sara siendo estéril, ella era estéril, quizás como tú te sientes el día de hoy, quizás cuando escuchas esto y dices, wow, hay la santidad, pero yo no puedo. Si tú te sientes estéril, quiero que entiendas que Él te va a dar fuerzas. Dice que Sara era estéril. Quizás tu esterilidad es para pues con la santidad. Quizás tú digas, yo no puedo, pero hoy vas a recibir fuerzas para concebir. Hoy vas a recibir esas fuerzas para tener esa santidad. Y dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Quizás pues tú lo veas imposible, quizás tú ves difícil el creerle a Dios, quizás tú ves difícil todo eso, pero pues si tú tienes fe, porque dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, entonces vas a dejar de ser estéril, vas a dejar de tener pues esa forma, digamos, de no dar a luz las buenas cosas, de no dar a luz el fruto del Espíritu. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa y yo quiero que el día de hoy creas que Dios va a cumplir la promesa en ti, que Él te va a cambiar, Él te va a poner un corazón nuevo, un corazón de carne, pero necesitas tener esa decisión. Él no va a obligarte, Él no lo va a hacer a la fuerza, Él no te va a forzar, pero si tú le puedes creer, Él te va a cambiar el corazón, Él te va a hacer una nueva persona, Él va a hacer que las cosas pues cambien. Y dice que por la fe, pues había hecho Sara, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esta parte me encanta porque quisiera que entendamos, por todo esto, pues de uno, ¿qué uno? Pues era Isaac, que ya estaba como casi muerto, pero habían salido de quienes nosotros. Recordemos que nosotros somos Israel. Cuando Abraham podía ver las estrellas, pues, y decía que era multitud, nos veía cada uno de nosotros. No sé si puedes ver tu imagen en una estrellita, en la arena del mar, que es innumerable, que es incontable. Allí te había visto Abraham. Tú eres esa parte de esa multitud que está a la orilla del mar. Padre Abraham nos había logrado ver. Fíjense que la promesa había sido cumplida. Cuanto más en este tiempo, pues no va a cumplir con nosotros. ¿Cómo no vamos a creerle? ¿Cómo no vamos a santificarnos? ¿Cómo no vamos a creer si Él nos había visto ya en ese tiempo? Y continúa y dice, conforme a la fe, murieron todos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quisiera que entendamos esto. Todos los patriarcas, todos ellos, pues, habían visto esto que para nosotros, pues, también es tan grande ahora, que conforme a la fe, pues, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Todavía no lo habían recibido, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Hasta cuándo no vamos a entender pues que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? Porque escuchen esto, vamos a leerlo en la traducción viviente, dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Ellos entendían que eran extranjeros y peregrinos. Pregunto si el día de hoy nosotros entendemos que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que estamos aquí de paso porque sabemos a dónde vamos. ¿Y a dónde vamos? En el versículo 14 nos dice lo siguiente, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria.
hay una patria que estamos buscando todos. Todas aquellas personas que podemos entender esto, pues nos damos cuenta que dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Será que nosotros estamos viviendo en esta tierra actualmente como extranjeros y peregrinos o que ya nos hemos vuelto ciudadanos del mundo en el sentido de que hayamos admitido que todo vale para pecar, que todo vale, que pues no hay problema con mentir, que no hay problema con gritar, que al final pues vamos un ratito a la iglesia y que nos importa, sigamos mintiendo, sigamos haciendo esto y lo otro? Pero fíjense lo que pasa aquí. Aquí empezamos a leer y vemos que aquí los que habían muerto lo han visto, lo han saludado desde lejos, han dicho, momento, yo soy extranjero y peregrino, pero pues aquí están dando a entender algo, que buscan una patria. Y continúan. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Claro, si hubieran pues estado pensando, si Abraham hubiera dicho, es que yo he salido de oro y hubiera vuelto, hubiera tenido tiempo de volver, pero no, ellos entendían que estaban buscando otra cosa, tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pues cuánto no quisiéramos nosotros llegar a todo esto. Y sabemos que hay una ciudad celestial. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Cuando entendemos que Dios nos está dando todo, pues vale la pena darlo todo. Cuando entendemos que somos peregrinos y extranjeros, cuando entendemos que verdaderamente pues no somos de este mundo, pues cuando entendemos que tenemos una ciudad celestial, pues las cosas son distintas. Por eso dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Por qué? Porque entendía que Dios era poderoso. Dice, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Aunque sabía eso, él le creía a Dios. Él sabía que para Dios no era imposible aún levantar de entre los muertos a Isaac. Porque dice lo siguiente, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Fíjense, quizás el día de hoy pues a nosotros nos cuesta mucho, tenemos cosas, quizás hay algo que no queremos renunciar y pues olvidamos dónde está nuestra mirada. Si nosotros de verdad somos gente que está esperando esa ciudad celestial, esa nueva Jerusalén, si somos gente que pues sigue mirando como que esta tierra fuera todo para aferrarse, pero entendamos lo siguiente, si nosotros entendemos la bondad de Dios, entendemos el poder de Dios, vamos a saber que tú puedes tener toda la seguridad de ofrecerle tu Isaac a Dios. Si tú haces eso, tú derramas tu Isaac delante de Dios, ten la seguridad de que Dios es poderoso para levantar aún a tu Isaac de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. No hay nada que pueda pues imponerse entre esto, o sea, oponerse, digamos, a que una persona pueda recibir aún más de lo que cree. Por eso es que, pues, nada tiene sentido en esta vida. No tiene sentido que te agarres. Quizás, pues, tú saques el dinero. Quizás, pues, tú saques una persona que no quieres sacarla de tu corazón. Quizás tú saques el renegar. Quizás tú saques los celos. Pero si tú le ofreces en el altar, pues Dios de verdad va a devolverte mucho más. No hay nadie que haya perdido con Dios. No hay nadie que se haya arrepentido de haberle entregado todo a Dios. Hebreos 11:19 dice, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces vemos pues que esto ha sido así y por lo tanto pues podemos ver que Dios es poderosísimo para darnos todo. Qué importante es que tengamos fe, qué importante es que le creamos, qué importante es que creamos que Él es bueno. Y hay algo que pues tenemos que entender en este tiempo. La fe es importante, la fe en Dios, de creerle. Y dice, por la fe, bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Qué tremendo. Fíjense que
Abraham había hecho pues todas estas cosas por la fe, bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Qué tremendo. ¿Cómo puedes saber tantas cosas? Porque por lo hecho por fe. Qué importante es con la fe. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Esto es tan grande y especialmente para nosotros. ¿Saben por qué? Porque pues los hijos de José eran dos, Efraín y Manases. Efraín, pues de donde venimos nosotros ahora, la casa de Efraín. Fíjense que aún no estábamos nosotros, pero ya había hablado acerca de nosotros. Le decía a Efraín, Efraín, vas a ser multitud de naciones y vas a ser grande, muy grande. ¿Y eso qué? Pues Manasés era el mayor, ¿no? Lo había hecho por la fe. Jacob sabía lo que iba a pasar y había bendecido a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¡Qué grande! Pues si alguno no puede entender esto, es porque quizás no has entendido que tú eres parte de Israel. Por la fe Jacob ya no se había visto. Él había entendido que iba a ser Efraín dispersado a todas las naciones. Él había entendido que en algún momento íbamos a volver y pues por la fe lo podía entender. Por la fe. No sé si logras captar, pero pues la fe es importante. 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Fíjense que él sabía que iban a salir y había dicho, pues cuidadito con dejar mis huesitos aquí. Pues José no iba a permitir que sus huesos se queden en Egipto. Y fíjense lo grande que es esto, porque José había vivido toda su vida en Egipto. Pero el hecho de que haya vivido su vida en Egipto no significaba que su corazón esté en Egipto. Quizás nosotros hemos estado viviendo todo este tiempo en Babilonia. Quizás hemos estado viviendo todo este tiempo en el mundo, pero no significa que nuestro corazón pues se haya quedado con eso. No significa que hayamos perdido la esencia de quienes somos, de que somos Israel, de que somos hijos de Dios, de que vamos buscando una patria celestial, de que en este tiempo hemos determinado seguirle a Dios. Y si tenemos que poner pues a todo Isaac ahí, lo ponemos. Y si tenemos que seguir con todo nuestro corazón, con todo lo hacemos, porque entendemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero que tenemos una patria celestial que pues es evidente que viene, porque pues todo esto es solo preparación para lo que Dios tiene en un futuro glorioso de Sion. Ese es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias que Jesucristo ha venido, ¿para qué? Para darnos vida en abundancia, pero que entendamos que es necesario que nosotros seamos transformados y seamos pues llamados sus hijos. Y esto pues es tan grande porque pues por la fe José sabía que iban a salir de ahí y había dado mandamiento acerca de sus huesos. Y continúa y dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pues fíjense que por la fe pues los padres pueden hacer un montón de cosas por sus hijos. Por la fe pueden, ¿verdad?, esconder a sus hijos. ¿Cuántos niños el día de hoy, cuántos hijos el día de hoy no tienen pues la cobertura de sus padres? Y hay decretos de parte del rey de este mundo, hay decretos pues como que a este tiempo se ha decretado de que todos los hijos se pierdan. ¿Cuántos hijos el día de hoy no están perdiéndose, no viven en santidad, no viven en el amor de Dios ni nada? Y sus papás pues bien, gracias por la fe. Moisés había sido escondido por sus padres. Tú puedes esconder a tus hijos. Tú puedes hacer, pero lamentablemente vemos que el día de hoy hay papás que no se han fijado, han abierto puertas a montones para que todo tipo de cosas pase, han abierto puertas pues para que cualquier cosa entre. Es tiempo de cambiar eso, es tiempo de volver hacia Dios y de cerrar todo portón aún que se ha abierto en contra de los hijos, de todas puertas pues de maldad que se ha hecho, de esos agujeros que se han estado cavando. Es tiempo de cancelar las maldiciones y de volverse a Dios y pues de no dejar que los decretos del rey alcancen a nuestros hijos. Un papá puede esconderlos, puede hacer estas cosas por la fe, pues es necesario aún tener fe para eso. Y dice lo siguiente, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esto es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo todavía. ¿Será que nosotros tenemos esa fe para decidir que, pues, rehusarnos, llamarnos hijos de la hija del faraón? ¿Cuánta gente el día de hoy no quiere ser parte del mundo? ¿Cuánta gente el día de hoy no quiere, pues, no sé, tener alguna cosita aquí en este mundo, seguir con todas las tradiciones y costumbres de esto? ¿Cuánta gente, por ejemplo, no quiere, pues, en este tiempo ser, no sé, alcalde, tener un lugar, tener, no sé, algún puesto político y no le importa venderse? No le importa que, pues, no se cumplan las cosas de Dios, pues con tal de tener un carguito, pues aún son capaces de hacer lo que a Dios no le agrada. En este tiempo no es inconcebible ver cómo pues mucha gente piensa incluso que es necesario adorar a la Pachamama, adorar a todas estas cosas, y lo decimos así, de que pues es necesario adorar a Dios. No han sido diseñada la Pachamama para ser adorada. Es a Dios, es al Creador al que debemos adorar. Es a Él al que debemos adorar, y lo decimos pues con todo, mientras podamos decirlo. ¿Por qué? Porque pues Moisés había decidido no disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios porque entendía algo, entendía pues que hay mayores riquezas con el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿no? Porque dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el día de hoy nosotros también pues estamos poniendo puesta la mirada en el galardón y entendemos que nosotros no nos vamos a quedar adorando a cosas que no van, y preferimos 1000 veces tener pues como mayor riqueza el vituperio de Cristo, que nos critiquen, que nos digan lo que sea, pues porque tenemos eso antes que los tesoros de los egipcios, antes que agradar al mundo. Quizás alguien nos escuche y digan, pero qué intolerantes. Pues preferimos nosotros pues ser llamados de cualquier manera y obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, porque sabemos en quién hemos puesto la mirada. Tenemos puesta la mirada en el galardón y sabemos que pues de él vamos a tener todo. Y dice también lo siguiente: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El día de hoy pues nos toca a cada uno de nosotros dejar pues esta Babilonia, dejar todas las costumbres, dejar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque pues como dice el versículo 27, pues es necesario que no temamos aún a la ira del rey, en este caso al príncipe de este mundo, pues, ¿no? Y que pues nos sostengamos como viendo al invisible, como viendo al invisible. ¿Por qué viendo al invisible? Porque pues aún Moisés podía ver ya a Jesucristo, podía ver al Padre. Y en este tiempo, pues aunque no lo podamos ver, pues que como viendo al invisible nos vamos a sostener creyendo en Él, temiéndole pues a Dios, no a la ira del rey, no teniendo miedo a este mundo, porque entendemos que es tiempo de dejar todo, de dejar Egipto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Wow, y por la fe pues nosotros también celebramos las fiestas, y pues recordarles en este tiempo que pues nosotros por la fe vamos a celebrar fiestas. Preparémonos, este año no es un año normal, es un año pues muy especial, es un año pues tremendo en las que van a pasar cosas importantes, y que nosotros pues prepararnos para celebrar las fiestas, para celebrar la Pascua, para celebrar pues todas las fiestas que tenemos. Son 7 fiestas, y pues entender que solamente por la sangre de Jesucristo pues no nos va a tocar, digamos, ningún destructor, ni nos va a tocar nada, ni nada va a ir pasando. Por eso es necesario que nosotros entendamos todo eso. Dice, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y pues nosotros vamos a pasar por lugares terribles, quizás en este tiempo tengamos que pasar por algunas cosas
pero pues vamos a pasar como por tierra seca. Y aunque otros intenten hacer lo mismo, pues van a ser ahogados, porque solamente nosotros tenemos puesta la mirada, pues en Jesucristo, poniendo la fe en Él. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y pues por la fe van a caer muchas cosas que todavía estén impidiendo en este tiempo, pues todas las cosas que estén bien y pues todo aquello que impida, pues que esté todavía ahí como muro, que toda fortaleza pues va a ir cayendo. Seguramente Dios nos va a ir dando todas las armas para que podamos hacer eso. Y nos sigue diciendo, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pues si nosotros tenemos fe, por más ramera que seamos, y quizás alguno dirá, pues yo no, como me va a decir así, pues cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos las cosas que no le agradan a Dios, nos vamos detrás de otros, pues nos volvemos así. Pero yo les digo, por más ramera que seamos, si nosotros verdaderamente tenemos fe y pues hacemos lo que Dios nos dice y no somos desobedientes, pues nos va a pasar así. Como a la Rahab, como a la mujer, digamos, por la fe Rahab, la ramera, así lo dice. No no vamos a perecer juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No vamos a perecer si nosotros verdaderamente tenemos fe, por más cosas que hayamos hecho como la ramera, pero si hay un arrepentimiento genuino, si hay una obediencia a su palabra, a partir del momento en el que entendemos que estamos haciendo mal, no vamos a perecer. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pues vemos que realmente pues nos faltaría tiempo para ver todo eso. Escuchen esto, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué grande, no sé, pero pues a cada uno de ustedes cómo les cae todo esto, pero esto es tremendo, que hay cosas que todavía Dios tiene para nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? Pues el día de hoy tener esa fe. Yo sé que mientras leíamos, pues mucho de lo que estamos viendo, pues empieza a tener sentido en tu vida y empiezas a entender que Dios quiere pues más cosas para nosotros, que Él tiene todavía muchos planes para cada uno de los que estamos en este momento, para los que estamos pues viendo todo esto, y que pues Dios quiere hacer un montón de cosas para cada uno de nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros tenga fe y que entienda que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, Dios tiene algo planeado mejor para nosotros, y que de verdad pues es un tiempo en el que nosotros decidamos, pero depende de nuestra decisión. Nadie te puede obligar, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa. La decisión es personal. ¿A quién vamos a seguir? Vamos a seguir claudicando entre dos corazones, vamos a seguir sirviendo solamente
pues a nuestras pasiones. Vamos a pues seguir viviendo aquí como que fuera lo último, como que pues la tierra se nos acaba, el mundo se nos acaba, como que así desesperados por vivir en este mundo que pues allí incluso no alguien dice voy a vivir, tengo que disfrutar, tengo que hacer todo, sin entender que Dios tiene mejores planes para nosotros, sin entender que pues Dios tiene cosas grandes y que pues estos nuestros antepasados pues lo sabían y lo entendían, pues nosotros no podemos vivir en ignorancia, sino saber que cualquiera que deje su vida por causa de Jesucristo, pues va a ganar todo, pero cualquiera que quiera más bien, pues ganar su vida y pues dejar a Jesucristo, pues le comento y le digo ya de una vez que pues llega el tiempo de angustia, va a llegar tiempo en el que no va a poder rescatar nada y lo va a perder todo. Así que cada uno de nosotros es pues necesario que decidamos o le seguimos a Jesucristo o le servimos a Dios, pero de todo corazón, espíritu, alma y cuerpo, o le seguimos pues al moño, ¿no? Porque pues ese es el único asunto. Así que yo creo que como dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo creo que el día de hoy nos quedamos con la fe en Jesucristo, sabiendo que pues si se ha podido en ese tiempo, cuánto más nosotros no podemos el día de hoy que tenemos la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Qué bellísimo. Así que pues ya en este día vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a tener todo esto de todo corazón y que de verdad podamos pues nosotros servirle con todo nuestro ser. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor. En esta noche, papito amado, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, papá. Agradecidos, Padre, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Agradecidos, papá, porque día a día, Señor, tu misericordia está sobre nosotros, Padre Santo. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. El día de hoy hemos visto en tu palabra, Señor. Hay muchas cosas que aún nos falta, papá. Quizás hasta este tiempo, Señor, hemos estado andando, Señor, sirviendo a dos cosas. Y tu palabra es muy clara y nos dice, Señor, que hoy ha llegado el tiempo de salvación, Señor. Y eso significa, Señor, que el día de hoy decidamos a quién vamos a servir, papá. Tu palabra es muy clara y dice, Señor, que no hay forma de que esté lo santo con lo belial, papá. Y nosotros el día de hoy reconocemos, Padre, que nosotros siendo templo de tu Espíritu Santo no nos hemos portado en santidad, Señor. Hemos dejado que esté un montón de cosas. No hemos dejado, Señor, nuestro querer. Quizás, Señor, hemos levantado ídolos sin darnos cuenta, papá, y a veces con todo, Señor, con todo el consentimiento, sabiendo, Señor, que solamente tú eres el único Rey de Reyes, que eres el único que debiera gobernar nuestras vidas. Pero hemos hecho lo malo, lo que no te agrada, papá. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no obedecerte, por no hacer tu voluntad, por estar, Señor, haciendo lo que nos da la gana. Perdónanos, papá, por no hacer las cosas como a ti te placen, papá. Perdónanos, papito amado. Perdónanos, Señor. Perdón, papito amado, porque por mucho tiempo hemos estado viviendo, Señor, creyendo que tenemos que satisfacernos a nosotros mismos, creyendo, Señor, que lo que tenemos que hacer es satisfacer nuestros instintos carnales, sin entender, Señor, que tantas veces, Señor, tú nos dices que nosotros hemos sido diseñados para ser templo del Espíritu Santo y tú eres santo, papá. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú nos des esas riquezas de tu gloria, que nos des esa fe, para que así como los patriarcas, papá, para que así como los que han hecho tu obra, Señor, podamos hacer las cosas, papá. Yo no quiero quedarme en esta advertencia con las manos cruzadas o tener miedo de lo que vaya a pasar, sino
como Noé, Señor, con ese temor reverente, Señor, construir, Señor, el arca para el día de salvación. Que así pueda, Señor, yo construir, Señor, el templo, Señor, tu templo, papito amado, que yo pueda de verdad poner por obra cada palabra, que no se me olvide, papito, que no se me olviden las cosas que tú tienes, Señor. Señor, aún las cosas, Señor, que me agradan, papá, que yo aprenda a renunciarlas por ti, Señor, que entiendas, Señor, que yo necesito desesperadamente de ti. Yo no quiero perderme, Padre amado. Yo entiendo, Señor, que tú eres misericordioso y que Abraham, Señor, te ha creído, Señor, y ha hecho Lej Lejá. Yo quiero hacer igual, Lej Lejá, Señor. Dejar mi yo, dejar lo que yo pienso, dejar lo que yo siento para seguirte y servirte, para hacer tu voluntad con tu poder, hacerme uno contigo, papá. Amado Espíritu Santo, que yo pueda ser uno contigo, papá, así como tú eres uno con el Padre, que juntitos podamos adorarte, papá. Que así como Abraham, Señor, no ha mirado atrás para volver, sino que entendía que era extranjero y peregrino. Así también yo quiero ser extranjero y peregrino y ser ciudadano, Señor, de Israel, ciudadano de ti, Señor, de esa ciudad celestial, de aquella ciudad con fundamentos eternos. De eso yo quiero ser, papá. Yo no quiero seguir pareciéndome, Señor, a todo lo que tiene el mundo, papá. Padre, entiendo, Señor, que aún Sara con la fe, Señor, ha podido dar a luz. Y yo quiero, Señor, ahora dar ese fruto, el fruto del Espíritu Santo, Señor. A veces me veo tan estéril como Sara, Señor, sin poder hacer las cosas, pero hoy veo que contigo voy a poder, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado. Así como Jacob ha podido bendecir, Señor, a sus hijos, te doy gracias. Porque yo creo que también pues estaba ahí en esa bendición. Él sabía aún que íbamos a ser dispersados. Y te agradezco que me hayas encontrado, que me hayas visto y que me tengas, Señor. Yo creo que tú me estás dando esa fe, Señor, para que así como los patriarcas yo pueda seguirte. Que me sostenga, Señor, así como Moisés, Señor, como viendo al invisible. Yo no quiero, Señor, temer nada de este príncipe de este mundo, del rey de Egipto, del rey de Babilonia, de nada de eso, Señor, sino que quiero sostenerme, Señor, como viendo al invisible, haciendo tu voluntad, haciendo las cosas que a ti te agradan, papá. Te pido en este día, Señor, que tú me ayudes, Señor, a cada momento a hacer tu voluntad con tu poder. A cada momento, Señor, a hacer las cosas que a ti te agradan, Padre amado. Yo no quiero perderme, Señor, no quiero perderme en mis cosas, Padre, porque entiendo y comprendo, Señor, que muchas veces yo hago, Señor, mi voluntad, yo hago las cosas que a mí me agradan, Señor, pero ya no quiero más, Señor. Quiero aprender a vivir como tú vives, Señor. Que así como cada uno de los patriarcas, Señor, ha entendido todo eso, Señor. Te han seguido, papá. Yo pueda seguirte, papá, y entienda, papá, que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Papá, quizás yo he estado así como Rahab, Señor, así como la ramera, Señor. Yo entiendo, Señor, que muchas veces te he fallado, he hecho lo malo delante de ti, Señor. Me he portado de esa manera, pecando, pensando, Señor. Muchas veces he intentado incluso, Señor, engañarte. Yo ya entiendo, Señor, que a ti nadie te puede engañar. Pero te pido perdón, Señor, y que tú me libres, me quites, Señor, de todo asunto malo y que pueda decirse en mí como de Rahab, Señor, de que te ha servido, de que te ha creído y de que es otra persona, papá. Gracias, Padre Santo, porque sin tu ayuda yo no podría, Señor. Dame esa fe, Señor, con la que yo pueda, Señor, por tapar todos los dardos del enemigo y que yo entienda, Señor, en este tiempo, que solamente tu amor, Señor, cubre multitud de pecados y que yo te aprenda a amar, Señor, papito amado. El principio de la sabiduría, Señor,
es el temor de Dios, Señor. Ayúdame, Señor, a temerte. Ayúdame a que yo pueda temerte de todo corazón. Hay cosas, Señor, que todavía están en mí, dentro de mi corazón, Señor, que no te agrada. Quítalo, Padre. Enséñame a derramarme delante de ti como Ana, que yo pueda quitar todo aquello que no te agrada. Y ese temor reverente, Señor, se haga evidente en mi vida. Y que cada día yo pueda, Señor, con temor y temblor, Señor, construir ese arca. Construir, Señor, ese arca de salvación, papá. Empezar, Señor, la construcción o continuar la construcción del templo, papá. De ese templo, Señor, que yo soy, papá, que esté en mi vida. De parar los muros de Jerusalén, Señor. Todo aquello que representa en el mundo espiritual. Que día a día yo pueda caminar contigo, abrazadito de ti. No quiero perderme, Padre. No quiero claudicar en dos pensamientos. No quiero seguir sirviendo a Baal, a estar viviendo aún en Babilonia, papá. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Entender, Señor, que yo soy extranjero y peregrino y que me debo a ti, que solamente a ti me debo. Y que ya no quiero que exista, Señor, ningún Baal, ninguna otra cosa, Señor, que esté en contra de tu voluntad. Perdóname, papá. Perdóname, papito amado, por todas las cosas que digo, que hago, que pienso. Y enséñame, Señor, el camino eterno. Enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame a vivir. Y hoy tengo fe, Señor, de que contigo vamos a caminar, Señor, por ese camino bueno. Vamos a seguirte, Señor, como viendo al invisible. Vamos a seguir tus pasos, Jesucristo. Y no solamente eso, Señor. Tengo fe, Señor, de que soy uno contigo, así como tú eres uno con el Padre. Gracias, Padre Santo. Y tomamos poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatán. Óiganme bien, hombres fuertes, todo demonio inmundo, celos, mentira familiar, perversidad, prostitución, pesadez, temor, orgullo, enfermedad, sordomudo, atadura, anticristo, toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas, hueste de maldad, en el nombre de Jesús, te atamos y te echamos fuera. Suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sales ahora. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en mi vida, no tienes arte ni parte en mi familia. Sueltas ahora. Oíme bien, Hasatán, tú que le hablas a mi vida, tú que le hablas a mi familia, a los oídos. Oíme bien, Hasatán, todo plan del diablo, toda potestad, toda fortaleza. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo y enmudeces en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas mi vida, sueltas mi familia, sueltas a mis hermanos que están escuchando ahí en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sales ahora mismo. En el nombre de Jesús. Y oíganme bien, cielos, tierra. Ustedes no han sido diseñados para hacerse alabar. Ustedes han sido diseñados para alabar el santo nombre de Jesucristo. Y los desatamos en el nombre de Jesús. Óigame bien, todos los fenómenos naturales. Ustedes han sido diseñados para alabar el santo nombre de Jesucristo. Y no se van a hacer alabar, no se van a hacer adorar. En el nombre de Jesús los desatamos. Los desatamos. Y óiganme bien, espíritus humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se preparen para la gran redención, para la salvación de almas, que tienen hambre y sed de justicia, tienen hambre y sed de conocer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad del Padre. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, llenando todo lugar de rincón a rincón, llenando cada vida, cada familia, Señor. Te pedimos que ahí donde estás, Señor, pongas tu mano de poder y los llenes, papito amado. Gracias, Padre Santo. Gracias, papito amado. Gracias, Señor Jesús. Por este día te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, cubrimos a cada uno de mis hermanos y te agradecemos, Padre amado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
a su nombre, para su pueblo. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Y bueno, pues ya llegamos al final de la reunión también. Decirles a todos ustedes que pues nos pueden encontrar en supunto.org y también pues a todas las familias que pues nos den un like ahí a la página, compartan los videos, que Dios les bendiga a mis hermanos y nos vamos despidiendo. Y ahí tenemos a la familia Gómez Quispe. Familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, bendiciones hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios te bendiga Amparito, Dios les bendiga hermanos, hasta mañana. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Y bendiciones también ahí tenemos a la familia Lima Guayas. Bendiciones, Tessa, bendiciones. Bendiciones, Amparito. En Jesús. Bendiciones, hermana Bea, hermano George, Tessa, Anthony, Mayra, que Dios les bendiga, bendiciones en Jesús. En Jesús. Bendiciones, bendiciones, hermano Ismael, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermana Amparito, hermanos, muchas bendiciones en Jesús, hasta mañana. En Jesús, hermano Ismael, hasta mañana, bendiciones. Y bendiciones ahí también a Sara y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. En Jesús, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Benjamín, familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga. Amparo, bendiciones, hermanos, bendiciones, todos también en el programa. Saludos a todos, en Jesús, hasta mañana. En Jesús, Benjito, Sarita, JJ, que Dios les bendiga, en Jesús. Y bueno, pues bendecimos a todos ustedes. Bendiciones ahí a Norquis, Norquita, bendiciones. Bueno, pues y bendecimos a toda la familia Mayea, también a Melvi, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Jesús, y a toda la familia Mayea, que Dios les bendiga a mis hermanos. Y bueno, pues bendecimos ahí a la familia López Tito, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, mis hermanos. Bendiciones ahí a toda Brittany, Piana, Belinda, todas las veces. Que Dios les bendiga a mis hermanas, bendiciones y pues a toda la familia, ¿no? También ahí bendecimos a toda la familia Paredes Guayas también, bueno, también a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, hermana Sonia, hermano René, que Dios les bendiga a mis hermanos y a todos ustedes, Fernando, Neila, Keila, y también ahí a cada uno, a Ojitos de Guapurú también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también pues ahí para mi hermana Carola, bendiciones también, que Dios les bendiga a toda la familia, bueno, bendiciones también a pues a mi hermano Freddy, a mi hermano Luis, que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones, bendiciones también ahí a la familia Quispe Cosío, a Helen Pérez y sus hijos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, a Tatiana, a la familia Jata Cosío también, que Dios les bendiga a mis hermanos, allá muchas bendiciones, bendiciones en Chayapata, toda la familia Gómez Ayala, que Dios les bendiga a mis hermanos, tía Juanita, bendiciones, bendiciones también ahí, pues a tío Cocolizo, también tío Lino, tío Lucho, tía Hilda, tía Lucy, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también para tía Luisa, bendiciones, que Dios te rebendiga, tía. Bendiciones, bendiciones también, pues, allá a la familia Cocatola, que Dios les bendiga a mis hermanos, familia Cocatola, bendiciones. Bendiciones también, pues, para la familia Choque González, que Dios les bendiga. A toda la familia Cayaguara también, que Dios les bendiga a mis hermanos, a la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Nos vemos ya el día de mañana, pero pues bueno, bendecimos también allá en Cochabamba, pues en todo Bolivia y también en el extranjero, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en Jesús. En Jesús. En su punto, Radio Online. En Jesús.